Bueno, amigos de Tercer Parlante de Día del Comercio, hoy estamos con Juan José Rodríguez, que es historiador, profesor de historia y, como se puede apreciar, un fanático de los Beatles, además de investigador de la historia del grupo británico. Nos gustaría, por favor, Juan José, que puedas tú contarnos un poco de cómo se dio este lanzamiento del Sgt. Pepper en el Perú. Bueno, sí, efectivamente. Hablando de cómo fue pegando, ¿no?, el disco, hay dos cosas que tomar en cuenta, ¿no? Por un lado, el consumo de los mismos discos, digamos, la influencia que tuvo masiva en las radios, en el quehacer de la gente, y eso son dos cosas aparte. En el Perú, pues por las condiciones económicas, ¿no?, la gente no tiene necesariamente el mismo acceso, ¿no? Y bueno, por lo que hemos podido investigar, la producción de Sgt. Pepper en su época fue a lo más de 10.000 ejemplares. Y bueno, y con respecto a los rankings, ¿no es cierto?, ya en la pegada musical, pues lo que hemos investigado en algunos periódicos y revistas de la época donde se sacaban pues los rankings es nulo. ¿Qué se lanzó antes del Sgt. Pepper dentro de la discografía Beatle? ¿Cuál fue el anticipo del Sgt. Pepper? Porque, digamos, en los principios de los 60, 64, 65, estaba toda la Beatlemanía, estaba toda la primera etapa de los Beatles, que es mucho más rockera, mucho más guitarrera, ¿no? Y luego cambia a partir del Rubber Soul en adelante a una cuestión mucho más elaborada, mucho menos pop, mucho más experimental. Y esto también debe haber influenciado muchísimo en lo que la gente o los peruanos percibían como bailable, ¿no? Porque debe ser imposible bailar el Sgt. Pepper, digamos, ¿no? Entonces, explícanos por favor un poco de cómo fue el preámbulo al Sgt. Pepper. Para comenzar, en líneas generales, los singles de los Beatles salieron todos en el Perú. Pero más incluso, ¿no? Porque por el gusto especial de los peruanos. Y con respecto al preámbulo, obviamente es el Story Fit for Penny Lane, que en el Perú salió con un título bastante peculiar, ¿no?, de Campos de Fresas Eterno, como se puede ver en el disco aquí, ¿no? Campos de Fresas Eterno. Campos de Fresas Eterno. El lado A. El lado A. Y Penny Lane, ¿no? Igual, ¿no? Penny Lane. Bueno, en Argentina salió como Frutillas, ¿no? O sea, una cosa más rara. Pero en el caso de los peruanos, este disco parece que no impactó mucho, porque como vemos, al menos por lo que hemos podido ver, hay solo dos versiones de producción, lo que implicaría en el orden de a lo más de los 10.000 ejemplares, pero que no indica que sea en la época en cuestión, o sea, el 67, ¿no? Porque puede seguir vendiéndose lentamente. El Sgt. Pepper sale 1 de junio de 1967. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento en el Perú? Bueno, por lo que hemos podido investigar en base a los catálogos de producción de IEMSA, estamos hablando del mes de septiembre de 1967. Solo 3 meses después del lanzamiento en Inglaterra. Claro, es un aproximado de 3 meses. Los catálogos de IEMSA salían quincenalmente para mostrar al público, ¿no es cierto? Pero después comenzaron a salir mensualmente, y el mes que corresponde al Sgt. Pepper es el mes de septiembre. Bueno, esta es la primera edición del disco Sgt. Pepper. Esa es la primera edición, la que salió en 1967. Claro. Si hacemos una pequeña comparación con la que se produjo en Inglaterra, lo que vemos es, salta a la vista, es en cuanto al lujo, ¿no?, de la producción, ¿no? La iglesia sale edición Gatefold. Claro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la parte de atrás, una curiosa foto, ¿no?, donde Paul da la espalda, ¿no? Y las letras. En el caso de Norteamérica sigue lo mismo, ¿no? Y
también es producido así. Mantiene la línea. Y claro, y además salen con unos regalos para los fans, ¿no? Por ejemplo, esto cutout que le llaman, que tiene una suerte de cosas para que los cortes, ¿no? Por ejemplo, el famoso Sgt. Pepper's, que hace poco se mostró quién era, ¿no? Sí. Un bigote para que te pongas, así tú eres lampiño, ¿no? Y bueno, la famosa batería, ¿no es cierto? Y los hasta los, ¿cómo se llama? Claro, los rangos, ¿no? De Sgt. Pepper's. Y por el otro lado el inner sleeve, o sea, la funda donde se guardaba el disco, con un motivo bastante psicodélico, ¿no es cierto?, del grupo Da Full. Lo que te quería decir era ¿por qué? Porque la producción peruana fue bastante modesta, ¿no? Porque esta es, por ejemplo, la versión de mono y esta es la versión estéreo. Hace poco se mencionó el hecho que los Beatles habían dedicado más tiempo, pues, ¿no es cierto?, en la versión estéreo, perdón, en la versión mono, ¿no? En la producción, en la mezcla, y la versión estéreo lo habían dejado de lado, y por eso está haciendo este nuevo material, ¿no? Que recién justo ahora me ha llegado a las manos, ¿no? Sí. Pues, y en este caso lo que vemos atrás es muy sencillo, ¿no? En la edición original peruana no incluye la fotografía. No incluye, y no hay ningún gatefold, ¿no? Ni tampoco es gatefold, o sea que se puede abrir. Ni tampoco tiene el arte que sí incluye en la zona. No tiene ningún arte, es muy sencilla, ¿no? Me imagino que para abatar costos por el alto riesgo que significaba, pues, no sé, producir estos discos, porque la mayor parte de la gente, digamos, que quería comprarlo y ya podía haberlo comprado en la edición importada, que la traían en las discotecas, algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí podemos decir que tuvieron el arrojo, la valentía de producirlo en las dos versiones, ¿no? Mono y estéreo. Es interesante, ¿no? Pero parece que la versión mono, debido a la novedad, ¿no?, del uso de estéreo, no tuvo mayor impacto, y por eso, por ejemplo, eran regalados en las radios, ¿no? Por ejemplo, que es de cortesía, ¿no? De radio, bueno, una radio de la época que es Radio Victoria, si mal no recuerdo la crónica. Ellos salían con el sello Odeón en el propio disco, ¿no? Efectivamente. Eso justamente es lo que te decía, ¿no? Que va a cambiar, ¿no?, el sello, sí, que es azul eléctrico con el negro, ¿no? Que no es exactamente igual al que luego será en los 70s, por una serie de pequeños detalles, ¿no? ¿Se puede saber cuál fue el tiraje del Sgt. Pepper en el Perú en esta primera edición? ¿O se puede deducir en todo caso? De acuerdo a estos cálculos, como te había mencionado, pues solamente hay un tiraje único de cada uno de estos, lo que implica que estamos hablando de lo más de 5.000 cada uno, ¿no? 5.000 en mono y 5.000 en estéreo. Máximo. Claro, no como máximo, no puede ser más. Y porque, bueno, contrastando, ¿no?, los sellos, las etiquetas, no hay ninguna posibilidad de eso, ¿no? Sin embargo, a partir de lo que tú nos estás contando, de que se hizo como máximo un tiraje de 5.000 en mono, 5.000 en estéreo, y comparado a los 20.000 que se habían hecho cuando los Beatles, estalló la Beatlemanía en el año 64. Sí, 30.000, 40.000, 50.000. Casi la décima parte incluso, ¿no? Podemos deducir que el Sgt. Pepper no pegó en el Perú. No pegó, al menos en ventas. En ventas, claro, hablando de ventas, ¿no? Ahora, dividiéndolo con ranking, tampoco no pegó. Pero ahora, la imagen de Sgt. Pepper's no solamente implica el disco como tal, no, la producción musical, sino las imágenes que arroja, incluso pues el atuendo de la época. Eso, claro. En 1967, por ejemplo, en esta revista se ve pues que lo que la gente tiene en su mente es el chico Yeye, claro, ¿no? Y claro, esta revista es de abril del 67, pero en una revista internacional como es la revista Life, ¿no?,
ahí recién el peruano va a entrar en un kiosco y va a poder ver a los Beatles en la nueva generación, ¿no? En la nueva generación. ¿Cuál es? Que además, perdón, ahí dice, ¿no? Los nuevos Beatles y su nueva música. Exactamente, porque como es en castellano, ¿no? Sabe muy bien lo que implica. Porque esta revista, ahora la foto que vas a ver, salió en la carátula en otros países, ¿no? O sea, la edición de Live en latinoamericana era distinta, ¿no? Esta de aquí. Entonces, que es la foto ya de los Beatles totalmente fuera del estereotipo Yeye. Esta revista sale un poco antes de que salga el disco. Entonces, pues se metieron a los estudios de grabación. La Live pudo, en casi exclusiva, junto con la revista Teen Set, en otro día de grabación, pues pudo sacar fotos de las sesiones de grabación, ¿no? Y incluso que los Beatles posen, ¿no es cierto?, para esa foto. Por ejemplo, como John con el atuendo pues típico del Sgt. Pepper, ¿no? Claro, ¿no? Que esta es lo que inspiró el atuendo, porque esta sí es una chaqueta original que él compró en una subasta, ¿no? Y bueno, pues mira, incluso en Inglaterra se les ve distintos a la gente. Imagínate, pues, ¿no es cierto?, paseando a jóvenes con esos bigotes hasta las comisuras, ¿no? En esa época ni pensarlo, ¿no? Ya solamente el corte Beatle ya era pelucón, ¿no? Ya era desenfrenado. Imagínate, pues, esto, ¿no? Y eso, entonces, eso tuvo un impacto, entiendo, también en la forma en que el peruano, el Sgt. Pepper es un punto de quiebre entonces entre la forma como el peruano veía a los Beatles. Claro, porque digamos fue como la transición Revolver puede haber sido, pues, en algunos casos es una transición, pero para el mundo cultural peruano fue muy impactante, ¿no? Y luego llegan las imágenes, por ejemplo, de el artwork, ¿no? De este programa, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿no? Donde se les ve también, ¿no?, ya con sus vestimentas que son, ¿no es cierto?, de All You Need Is Love, y ya y claro, ya es algo que hace ver a las chicas más que todo ¿dónde están sus Beatles? ¿Dónde desaparecieron, no? Porque esos bigotones no son sus Beatles. Bueno, Juan José, después del lanzamiento original, entonces en septiembre de 1967, ¿se hizo posteriormente, en otra década, una reedición de este disco en el Perú? Claro. Sí, efectivamente, a pesar de que no tenemos, pues, ¿no es cierto?, una gran cantidad de rockeros, obviamente fue creciendo en los años 70, a pesar que dicen que Velasco no protegió el rock, pero ese es otro cantar. Claro. Fue creciendo y dentro de ellos, pues, al agotarse el tiraje oficial original, pues comenzó a producirse en los años 70, 71, 72 toda la colección de nuevo de los Beatles, incluyendo por supuesto Sgt. Pepper's en una edición como plastificada, ¿no es cierto?, con mejor calidad de la época. Y curiosamente salió también, que es digamos un ítem de coleccionistas, un tiraje con la parte de la carátula blanca, no roja, no roja, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? El 71 a 72 comienzan a producirse estos discos que se les conoce como plastificados, porque la carátula tiene un remate, ¿no es cierto?, de un plástico para cubrir, ¿no? Esa es la primera reedición que se hace. La primera reedición. Y en ese caso no es Gatefold tampoco. No es Gatefold. Sigue siendo un sobre. Sigue siendo sobre, pero aquí sí ya el gramaje del disco es más pequeño. El disco no es tan grueso como no es tan grueso y ya se notan ciertas deficiencias. Después de esa reedición, también ya se fue acabando el tiraje. En el año 78 hicieron uno más rústico, que ya el gramaje del disco es ya
patético, se podría decir, muy delgado, porque estamos hablando de 50 gramos, o sea, casi la mitad. Es un disco y los discos, tú puedes hacer bailar los discos. Más aún la carátula, pues, muy pobre, que se desgasta, indicando, ¿no es cierto?, ¿no?, el declive, ¿no? Y los discos, pero después salió otra edición. Ajá, a ver. Esa edición ya edición. Es en el año 86. Los Beatles pasan a ser parte ya no del sello original IEMSA, sino que van a cambiar en el Perú a una nueva empresa llamada Discos Hispanos, que recluta a Gerardo Manuel, que como todos saben es una persona que está muy ligada no solamente como intérprete musical, sino desde muy joven era una especie de asesor en las producciones musicales en varios sellos, y por eso fue contratado para hacer una nueva producción, y gracias a él tenemos una nueva edición, una nueva producción en Discos Hispanos, que no salieron todos los discos de los Beatles, pero sí salieron algunos, y obviamente el emblemático Sgt. Pepper's sale por primera vez ya en Gatefold. Ese es año 1986. A partir de 1986, 87 hasta el 88 comienzan a producirse. Mucha gente que vive en el Perú no conoce, o sea, mucha gente tal vez ahora habrá dicho, sí, se salió el Perú, en la época, ¿no? Pero van a decir eso.